Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes 19 de enero de 2026. Ya saben ustedes que vamos a empezar hablando, no puede ser de otra manera, del terrible accidente ferroviario que se produjo ayer a las 8 menos cuarto de la tarde a la altura del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Lo más importante en este momento, lo que más nos preocupa, es atender a las víctimas y saber cuál es el balance, todavía desgraciadamente provisional, de víctimas mortales. No se mueve la cifra todavía, aunque sabemos que es provisional: 39 fallecidos confirmados y 43 personas hospitalizadas. El problema es que siguen siendo 33 las personas desaparecidas y esto no es un buen presagio. Y por lo tanto, lo razonable, desgraciadamente, es pensar que esa cifra de 39 víctimas mortales vaya a subir en las próximas horas. ¿Saben lo que ocurrió? Básicamente el relato, no las causas, pero sí el relato de lo que sucedió. Un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta Madrid descarrila en una línea recta y los tres últimos vagones se salen de las vías. Y cuando eso sucede, un tren Alvia que viajaba en dirección a Huelva choca contra esos tres vagones del Irio que salen despedidos. Los dos primeros coches del Alvia se precipitan en un traplén de unos 4 metros y el maquinista del Alvia sale despedido durante varios metros, bastantes metros. Y ahí justo en ese punto es donde está la mayor dificultad que se están encontrando ahora mismo los equipos de rescate de las víctimas, porque el Alvia es un amasijo de hierros y naturalmente hace falta maquinaria pesada para acceder a lo que hay debajo. Y esta maquinaria pesada ha llegado a media mañana, o ha empezado a llegar a media mañana, y por lo tanto los trabajos se van a prolongar durante bastante tiempo. De tal manera, insisto, en que no vamos a conocer con carácter inminente el balance definitivo de personas fallecidas. Así lo ha explicado con bastante claridad y sin ningún tapujo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esta mañana en La Sexta. Lamentablemente todo parece indicar que así sea, ojalá no lo sea, pero después de visitar ya varias veces la zona cero, uno de los convoys está absolutamente reventado, ¿no? Es un amasijo de hierro. Los bomberos anoche yo vi cómo escarcelaban, utilizo esta palabra, no utilizo la otra, con los mecanismos, igual que cuando hay accidentes de tráfico, quitando chapas, y pudieron sacar varios cadáveres. Y han hecho un gran trabajo a lo largo de toda la noche, junto con la Guardia Civil y los médicos forenses. Pero hay una zona donde no se puede acceder, donde hay que levantar esos vagones, que solo se puede hacer con maquinaria pesada, además complejo porque está muy encajada. Y probablemente, sabiendo el número de pasajeros que iban cada vagón, mucho nos tememos que pueda aumentar el número de fallecidos en este accidente. Bueno, a mí me parece que contar la verdad nunca está mal. Y me parece que Juanma Moreno está diciendo lo que desgraciadamente se va a cumplir en las próximas horas. Ojalá que el balance no sea demasiado elevado, pero todo nos hace pensar en una cifra tremenda, que probablemente nos colocará en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia, desde luego el más grave de la alta velocidad, sin ninguna duda. En este momento, por lo tanto, la situación que más preocupa es la situación de aquellos familiares que están pendientes de saber si sus hijos, si sus maridos, si sus hermanos están en la lista de fallecidos, y por eso se está activando todo lo que se puede la entrega de ADN de esos familiares para ver si la identificación es posible. Esta es la tarea que en este momento consideran prioritaria y así lo ha reconocido también el presidente de la Junta de Andalucía. Nuestra preocupación es que los que están en la UCI salgan de la UCI, que se den las altas posibles a lo largo de los próximos días, y sobre todo y fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente y que encima no podemos certificarle de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo es su hijo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido. Hacía referencia el señor Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, a la situación de las personas que están ingresadas en la UCI. La buena noticia, si se puede hablar en esos términos un día como el de hoy, es que al parecer, y con toda la cautela del mundo, ninguna de las personas ingresadas en la UCI parece que corre un peligro inminente de perder la vida. Por lo tanto, se vuelve a centrar una vez más el foco en la localización de las personas desaparecidas. Eso está provocando, como les decía hace un instante, mucha desesperación en los familiares que están a la espera de noticias, y eso es lo que ha querido valorar el rey, que ha estado
estado muy pendiente desde primera hora de todo lo que sucedía en ese accidente ferroviario. Él ha querido tener sus primeras palabras de consideración y de entendimiento, también de ayuda y de solidaridad con esas personas que están sintiendo en este minuto la desesperación de no saber qué ha pasado con sus familiares. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. Por lo tanto, insisto, la primera preocupación en este momento, mucho más que saber las causas, luego hablaremos, y de saber otras cosas, es preocuparnos por las víctimas. El presidente del Gobierno, ya lo saben, ha comparecido a última hora de la mañana para dar explicaciones. Para dar explicaciones tampoco, porque no tiene muchas explicaciones que dar, porque no sabe lo que ha ocurrido, básicamente. Se está investigando, pero sí por lo menos para dar la cara y también para enviar un testimonio de solidaridad y de afecto con las víctimas del accidente ferroviario. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Bueno, ya estoy completamente convencido de que ustedes a estas horas han tenido la oportunidad de ver en medios de comunicación, en redes sociales, algunas de las tremendas imágenes que nos están acompañando desde la última hora del día de ayer, y que habrán tenido también la posibilidad de escuchar los testimonios de algunas de las personas que viajaban en el tren. Luego tendremos la oportunidad de ocuparnos de ellas. Hay algunos testimonios estremecedores que tardaremos mucho tiempo en olvidar, y no te quiero ni contar lo que tardarán esas personas en olvidar el trauma de lo que vivieron. Este es uno de los testimonios que a mí más me han impresionado. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos. Y intenté ir hacia mi hermana y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder. Había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Bueno, les voy a seguir contando muchos testimonios y muchas reacciones que se han producido en las últimas horas, pero ahora lo prioritario es acudir a Gamuz, que es la zona cero de esta tragedia ferroviaria. Ahí se encuentra un hombre de los servicios informativos de esta casa, don Javier García. Buenas tardes. Don Javier García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Javier? Lo primero que te quiero preguntar, tú estás ahí, tengo entendido, tú me corregirás, que aunque estás en Adamuz no tienes acceso a el lugar donde se produjo el accidente. Es decir, los periodistas que estéis allí no podéis pasar al lugar donde están los vagones que están siendo en este momento investigados. Efectivamente, durante toda la mañana hemos estado en lo que es el pueblo, justamente, pero el lugar del accidente se produjo, nos han dicho, aproximadamente a unos 10 kilómetros de aquí. Y dicen que está completamente cerrado. Hemos visto imágenes, la que han ido publicando los medios de comunicación, porque como te comento, nosotros no hemos podido acceder, y lo que hemos visto es a los servicios de, bueno, pues la policía de criminalística llevando a cabo esa investigación, recogiendo pruebas para ver qué ha pasado, pero efectivamente nosotros no solamente es que no hayamos podido llegar hasta allí, sino que además, Luis, hemos preguntado a un guardia civil, hemos hablado con policía local, con vecinos, nadie sabe nada, no sabemos qué ha pasado y nadie da datos más allá de los que conocemos, que era esa cifra de 39 muertos, pero que no sabemos nada más en estos momentos. Fíjate que a mí la cifra que más me preocupa, lo contaba hace un instante en voz alta, no es la de 39 fallecidos, porque desgraciadamente esa cifra ya es irreversible, sino la de 33 desaparecidos. Y por eso tenía yo interés en saber si sabíamos algo, pero ya me parece que vas a decir que no, a propósito de las labores que está haciendo la maquinaria pesada que llega a última hora de la mañana para remover el amasijo de hierros de los trenes que se cayeron por el barranco, debajo de los cuales deben estar algunas de las personas que no se han encontrado. Eso es, porque lo que sí que sabemos es que aquí estaban precisamente las familias de los desaparecidos. Han estado esta mañana aquí en esta localidad de 4.000 habitantes, que está aproximadamente a unos 36 kilómetros de Córdoba,
y a mediodía vino un autobús y les trasladó a los familiares de las víctimas desaparecidas hasta Córdoba. Allí recibieron asistencia médica, también asistencia psicológica, pero hemos visto pues bueno, muchas lágrimas, como no puede ser de otra manera, y mucha incertidumbre ha rodeado a esta jornada aquí en esta pequeña localidad. Y lo que sí que ha hecho, lo único que nos ha transmitido la Guardia Civil es que se han habilitado varios puntos en varias comunidades para recoger bueno, pues que los familiares de desaparecidos puedan acercarse para recoger ADN y poder ver si pertenecen los cuerpos de los fallecidos a estos familiares. Es la única información que nos ha transmitido la Benemérita. Bueno, he tenido oportunidad de escuchar, y además en crónicas que tú has también podido facilitar desde el lugar de los hechos, los testimonios de muchas de las personas que desde primera hora o desde última hora del día de ayer, por decirlo mejor, durante toda la noche han estado ayudando. Me imagino que será un pueblo, Adamuz, que habrá dormido muy pocas horas. ¿Cuál es el ambiente en este momento que te has encontrado allí, Javier? Bueno, pues sí, la gente está muy cansada de todo el día. Nos comentaban desde ayer del accidente, desde aproximadamente las 7 de la tarde, 7:30, sin dormir, porque mucha gente ha ido al lugar de los hechos. Esa frase que ya escuchamos en la Dana de Valencia, en ese trágico suceso, esa frase de solo el pueblo salva al pueblo, pues la hemos visto aquí, porque ha sido el pueblo el que ha ido allí a ayudar, que hoy hemos escuchado hace un momento a Pedro Sánchez hablar y cómo decía que la administración lo ha hecho todo bien y también con ayuda de otras administraciones, pero yo creo que se ha olvidado de algo importante, que ha sido la ayuda del pueblo, la solidaridad de aquí. Y mira, un ejemplo, por ejemplo, es un joven que se llama Julio, que nos acaba de contar hace un momento que es dueño de un taller que justamente tengo aquí a mi vista ahora mismo, y que pues ayudó a llevar, de ese taller ayudó a llevar luz, llevó agua, llevó colchones, mantas, hasta donde le dejaron acceder, y este es su testimonio. Si te parece, lo escuchamos. Vamos a ello. Digo, mamá, yo no me puedo quedar aquí quieto sufriendo lo que está sufriendo la gente. Si nos pasara a nosotros, tenemos que bajar a ayudar. Y yo cogí la furgoneta y fui a mi campo, que tengo muchos colchones. Cogí todos los colchones de mi campo junto a mis amigos. Y nos los traímos aquí, nos los traímos a la caseta municipal. Y después aquí en la caseta municipal estaban pidiendo grupos electrógenos, estaban pidiendo diferentes cosas. Pues yo, como tengo el taller justamente al lado, intenté ayudar en lo máximo posible. Y cargamos también mi furgoneta de manta, agua y eso de la caseta municipal, y la subimos ahí arriba, al lado del accidente. Javier, antes de despedir esa comunicación, ¿hay alguna previsión de que se os facilite alguna información? ¿Hay algún tipo de dispositivo informativo para que desde allí sepáis más o menos cómo van las labores de búsqueda de los desaparecidos? Pues absolutamente nada. Es algo que queremos saber, que deberíamos de saber, que nos dieran información, sobre todo para que nosotros la podamos transmitir, pero sobre todo también para las víctimas, para los familiares de las víctimas, que aún desconocen dónde se encuentran y en qué estado el resto de personas que no han aparecido aún, ¿no? Pero no hay ningún tipo de información. Personalmente he ido preguntando a otros periodistas también, por si acaso a mí se me estaba escapando algún detalle, pero todo el mundo te dice lo mismo, no sabemos nada. A guardias civiles también he preguntado, policía local, y hay secretismo absoluto respecto a lo que ha pasado. De momento, ya te digo, no nos dice nada a nadie. Esperaremos aquí por si hay alguna novedad, eso sí, para contarlo inmediatamente. Pues muchas gracias, Javier, por esa fantástica información. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es lo que nos cuenta Javier García desde el lugar de los hechos. Es verdad que si nosotros queremos respuestas, digamos, en fin, apresuradas o por lo menos a corto plazo de lo que ha ocurrido, no las vamos a encontrar. Entre otras cosas porque nadie sabe lo que ha ocurrido. Es decir, nadie sabe cuál ha sido, a ciencia cierta, la causa de este terrible accidente que de momento se ha cobrado la vida de 39 seres humanos. Les decía hace un instante que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha comparecido en rueda de prensa a última hora de la mañana, y él ha querido dejar muy claro que el Gobierno en este momento no está en disposiciones de contarnos qué ha ocurrido, sencillamente porque no lo saben. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer
la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Bueno, tengo que confesarles humildemente que cuando he escuchado al presidente del Gobierno hacer esta afirmación, pues no he dejado de pensar, bueno, esto es lo que siempre dice el Gobierno de turno. Sánchez lo ha dicho varias veces ante bastantes desgracias. El apagón es la última que tengo en la memoria y luego no ha quedado del todo claro qué es lo que ocurre en esos momentos. El Gobierno se compromete a ser muy transparente, pero luego muy transparente no va a ser. Tengo que decir, en todo caso, que en este momento esta apreciación del presidente del Gobierno viene respaldada también por el testimonio de los técnicos. Los técnicos saben que en este momento es muy difícil esclarecer cuáles han sido las causas del accidente, pero están absolutamente convencidos de que antes o después, más bien después que antes, es decir, no va a ser una labor rápida, vamos a tener los informes preliminares y los informes definitivos que nos determinarán las causas de ese accidente. Lo ha dicho esta mañana, por ejemplo, César Franco, que es el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales, con quien tengo la oportunidad de hablar. Don César, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sé que lleva usted un día muy ajetreado y que está atendiendo, y se lo agradezco, a todos los medios de comunicación que se solicitan su ayuda. Me gustaría que usted, me gustaría, don César, que usted ratificara esta apreciación personal. Es decir, estamos seguros de que antes o después sabremos lo que ha ocurrido. Así es. Ahora mismo empieza el trabajo de recopilación de pruebas. Hemos visto al equipo de la Guardia Civil directamente recopilando información, haciendo fotografías metro a metro, y luego todo este trabajo se tendrá que complementar con el análisis de los trenes una vez que los puedan evacuar de su posición actual y los lleven a un sitio donde se pueden analizar pues todo lo que tiene que ver con el material rodante. Pero esto va a tardar tiempo. No sabemos cuánto. No nos atrevemos a hacer una estimación de tiempo, don César. A ver, informe preliminar, pues podemos tener unas indicaciones de por dónde ha podido ir la cosa en las próximas semanas, meses, pero el informe definitivo no estará posiblemente hasta dentro de varios meses, incluso un año. Es decir, hay casos que hemos vivido en el pasado donde igual las causas preliminares podían estar mucho más claras y mucho más evidentes, pero es que tenemos ahora mismo un accidente que se ha producido en un tramo recto, en un tren de 4 años que estaba recién pasado por revisión y en un tramo de vía que acababa de ser renovado hacía cuestión de meses. Entonces, encontrar la causa raíz, hemos visto ahora todas las imágenes y cómo están las vías, pero claro, al final lo que hay que discriminar entre qué ha sido causa y que ha sido efecto, ¿vale? Entonces, llegar a rebobinar lo que ha pasado en el tiempo va a llevar. He seguido con mucha atención la comparación que ha tenido usted ante otros medios de comunicación, no le quiero entretener mucho, pero efectivamente usted ha distinguido muy bien las 3 familias de causas posibles en un accidente de esta naturaleza. Hablaba de la vía, hablaba del material rodante y también hablaba de los obstáculos que pudiera haber en la propia vía. Y por la información que tenemos, ninguna de las 3 posibilidades parece clara, ¿no? Efectivamente, y por eso es tan importante dejar tiempo al equipo de investigación para primero recopilar información, y a partir de ahí se producirán las primeras simulaciones que permitan determinar escenarios que sean compatibles, que sean factibles de haber ocurrido, pero de ahí a llegar al informe final va a tardar. Déjeme que le haga la última pregunta para confirmar. Se había especulado mucho con carácter previo, esto siempre es inevitable, con la posibilidad de que los trenes fueran a demasiada velocidad, no por exceso de velocidad, sino porque los maquinistas habían dicho hay algunos tramos entre los cuales se podría incluir donde no es conveniente que vayamos a más de 250, pero he visto que los trenes iban a menos velocidad de esa y por lo tanto se está descartando tanto el exceso de velocidad como el error humano. ¿Usted comparte esas apreciaciones? Así es. Tenemos un tramo de vía además recta, como hemos visto, con una limitación de 250 y con unos trenes que viajaban entre 200 kilómetros por hora y 210 kilómetros por hora. La fatalidad ha hecho coincidir el momento de descarrilamiento del tren de Irio con el momento de paso del tren Alvia, y eso es lo que ha hecho que los sistemas de seguridad que están
principalmente diseñados para evitar que un coche colisione con alguien que está delante de ti, con un objeto que haya en la vía, pues no hayan podido saltar. Es decir, ha sido imposible materialmente que el coche haya podido frenar a tiempo. Don César Franco, le agradezco de corazón que nos haya querido atender. Sé que tiene un día muy ajetreado y le agradezco de verdad el esfuerzo. Un saludo muy cordial y muchas gracias. A vosotros, hasta ahora. Bueno, decía César Franco hace un instante que efectivamente hay que descartar, en principio, claro, naturalmente habrá que ver qué dicen los informes preliminares, tanto el exceso de velocidad como el fallo humano, que son dos de las conclusiones provisionales a las que han llegado algunas de las personas que esta mañana han querido comparecer ante la opinión pública. Por ejemplo, el presidente de Renfe, que se llama Álvaro Fernández, ha dejado bien claro que en ningún caso el origen de este accidente estaba en el exceso de velocidad. Este es un tramo de vía que está limitado a 250. El registro de los trenes ya ha dicho que la velocidad de uno era 205 y el otro 210, es decir, no era un problema de exceso de velocidad, y en una recta pues no es lo mismo que en una curva, como es evidente. Y bueno, pues las circunstancias son extrañas, saber qué ha provocado exactamente el descarrilamiento y luego ya el golpeo por parte del tren de la vía de Renfe. Y por lo tanto, por eso digo que en estas circunstancias pues yo creo que sacar las conclusiones no va a ser algo inmediato. Es una vía, como saben ustedes, que está equipada con un sistema de seguridad, de señalización LZB, que básicamente impide errores humanos, y por lo tanto pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura, y eso llevará tiempo llegar a esa conclusión. También ha hecho declaraciones en un sentido parecido Jesús Contreras, que es el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, en este caso no para descartar el exceso de velocidad, sino para descartar, fíjense, el fallo humano. El fallo humano para mí está descartado totalmente. Es imposible, con el sistema de señalización y seguridad que lleva el tren y la vía, es imposible que se hubiera producido un fallo humano, porque el maquinista prácticamente no interviene en la conducción de estas unidades. Por lo tanto, habrá que esperar, ya nos lo han dicho con toda claridad, meses, incluso un año o más, para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Entre tanto, si tenemos que buscar un lado positivo, y vuelvo a repetir que me cuesta mucho encontrar un lado positivo en una noticia de esta magnitud, está en la reacción de los seres humanos, en la solidaridad que han manifestado, sobre todo las personas de Adamuz, que son las que estaban más cerca del accidente ferroviario, y después también se nos está hablando de la buena cooperación de las administraciones públicas. Pero a mí me parece, y en eso coincido con lo que decía durante su conexión Javier García, que donde hay que poner el acento es en la reacción de las personas que, por sencillamente solidaridad con sus congéneres, con los seres humanos, se juegan la vida y hacen lo que pueden para tratar de salvar a las personas que lo necesitan. Tengo que decir que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha querido privilegiar esa actitud en primer lugar. Yo quiero agradecer la colaboración de todos, del ayuntamiento, de los vecinos que se han volcado en este magnífico pueblo, y del resto de administraciones, de los profesionales sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos, que han hecho un trabajo anoche. Las imágenes eran muy, muy impactantes. A mí, desde luego, me impactó. Nunca había visto una situación así. El impacto ha sido muy fuerte, y por tanto las consecuencias de ese impacto pues las estamos viviendo y las estamos viendo, ¿no? Y la vamos a ver a lo largo de los próximos días. Bueno, esta, loa, este brindis por la solidaridad, por la ayuda de los seres humanos, también ha sido valorada por el presidente del Gobierno. Es verdad que el presidente del Gobierno, más que en los ciudadanos, estaba pensando en las instituciones, y también por los reyes. Pedro Sánchez la ha expresado esta mañana de esta forma. Quiero también, con mis palabras, hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas, y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia, propia del pueblo andaluz. Bueno, se han producido muchas reacciones de muchos líderes políticos. No voy a cansarles con las manifestaciones parecidas, porque no aportan gran cosa. Todos han querido manifestar su dolor, su pesar, el pésame y la solidaridad con las personas que han sufrido este accidente y con sus familiares. En nombre de todos ellos, y creo que nos representa a todos, independientemente de cómo pensemos políticamente, Su Majestad el Rey. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha, y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también.
hacer aquí un pequeño alto en el camino, luego volvemos naturalmente a retomar este asunto para contarles muchos más detalles, pero ha llegado el momento de completar el paisaje informativo sobre el sentido del día, porque esta es la noticia más difícil de contar, la más dura, la más destacada, pero no la única. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, Vox ha sido el único partido que ha mantenido hoy su agenda política. Lo ha hecho para anunciar a media mañana que no quiere seguir negociando un nuevo gobierno en Extremadura con el Partido Popular de María Guardiola. Ha sido una de las grandes noticias también de este lunes. La decisión ha cogido por sorpresa al propio PP, que ha dicho que se ha enterado por la prensa. La primera reacción de los de María Guardiola ha sido atribuirlo a una cuestión de estrategia nacional ante el carrusel de elecciones que se inician en varias comunidades en los próximos meses. Después, el PP extremeño ya ha emitido un comunicado para decir que lamentan esta ruptura unilateral a un día, recordamos, de la constitución de la nueva Asamblea. Pues le han contestado desde Vox, el portavoz nacional, diciendo que en realidad romper no están rompiendo nada. Juan Antonio Fuster. No rompemos nada. Nosotros comunicamos y comunicamos nuestras exigencias, nuestras condiciones, que son extraordinariamente razonables, tan razonables que son las que se aprobaron en Valencia, por ejemplo. Seguimos pensando lo mismo, que se puede negociar, que se debe negociar. Bueno, ojalá no atienda razones la señora Guardiola. No entenderíamos otra cosa que no sea trabajar para llegar a un acuerdo. ¿Han roto o no han roto? Pues el PP interpreta que sí, Vox ya le hemos escuchado, dicen que no, pero la noticia es que no van a seguir hablando hasta nueva orden. Lo que buscan los de Abascal es entrar en la Junta y que se acepte el mismo pliego de condiciones que con Pérez Llorca. Hablando de elecciones, quien sí ha suspendido en señal de duelo su comparecencia prevista hoy ha sido también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de quien hoy, sin embargo, se esperaba la fecha de la convocatoria de las elecciones en su comunidad. Aún así, hoy, como finalizaba el plazo legal, pues Mañueco ha tenido que firmar el decreto de disolución de las Cortes, la convocatoria de comicios autonómicos que serán el próximo 15 de marzo. Al margen de todo esto, otro de los asuntos del día ha sido la confirmación por primera vez del expresidente Rodríguez Zapatero de que sí, es cierto, ha estado cobrando durante años y desde antes de la pandemia dinero de su amigo Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, por servicios de consultoría. Se lo ha confirmado al diario El Mundo. Lo que no ha explicado es cuánto dinero ha sido. Lo cobró a través de una de las sociedades de Julio Martínez, que es la que está siendo ahora objeto de investigación judicial. Luis Colom. Pero por el que de momento no ha sido detenido, un escenario que extraña a nivel policial después de las últimas informaciones que ha podido saber Libertad Digital. Estas mismas fuentes señalan que Zapatero mantiene un enorme poder en las cloacas del Ministerio del Interior y que se han podido acreditar pagos sospechosos desde la empresa de las hijas del expresidente del gobierno con conceptos desconocidos. Como hemos mencionado anteriormente, Zapatero ha reconocido haber cobrado cantidades sin especificar del empresario Julio Martínez, con quien se vio horas antes de su detención en las inmediaciones del Pardo. Estas cantidades fueron sufragadas por la empresa de Martínez, Análisis Relevante, y Zapatero las declaró en sus declaraciones de la renta. Según publica El Mundo, el exdirigente socialista asegura que estas operaciones son legales y se desvincula completamente del rescate de Plus Ultra, igual que Julio Martínez en una entrevista con este mismo medio. El diario ABC, por su parte, incluye a Víctor de Aldama en la trama y asegura que fue el enlace entre Zapatero y la actual responsable de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre 2020 y 2021, justo después del escándalo Delcy Gate. Se cruzaron conversaciones y mensajes a través de una aplicación de mensajería llamada Threema y está en poder de la UCO. Bueno, el Supremo también ha confirmado hoy que mantiene en prisión tanto a Ábalos como a Koldo por la gravedad de las penas a las que se enfrentan, por el alto riesgo de fuga, tumba sus recursos en la víspera de esa vistilla del 6 de febrero. También en estas últimas horas hemos sabido que Hacienda lleva desde el mes de marzo rastreando en secreto los vínculos de la red Koldo con Acciona. O son varios los medios que cuentan que Acciona ha reconocido que ha pagado 677.000 euros a Santos Cerdán desde el año 2021. Lo relevante es que estos pagos, además de abultados, es que no se sabe a qué corresponden, porque a la pregunta de Hacienda a la empresa vinculada a Cerdán, lo que dicen es que los servicios no han podido ser identificados y que además existen dudas sobre sus contratos. Hablamos de 7 facturas en total. Acciona le dice a Hacienda que las autoliquidaciones se debían a la necesidad de hacer un ajuste positivo a la base imponible por esas facturas de Servinavar, porque hablamos de Servinavar, bajo sospecha.
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido hoy al Supremo que anule la sentencia que le condena a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. El paso que ha dado esta mañana García Ortiz no es otra cosa que el último cartucho antes de acudir al Tribunal Constitucional con el objetivo de conseguir anular la condena. Destacar que, una vez más, pero en este caso en el escrito remitido al Supremo, García Ortiz insiste en acusar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como la responsable de la difusión de la nota de prensa. Una cosa más, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántes, acaba de denegar la petición de la defensa del cantante Julio Iglesias de poder personarse e intervenir en las diligencias preprocesales abiertas sobre la denuncia interpuesta contra él por 2 exempleadas. Como saben, le atribuyen presuntos delitos de agresiones y abusos sexuales y trata. El cantante solicita personarse por el daño reputacional que se le ha generado y dice su defensa, que ejerce José Antonio Choclán, que la Fiscalía española no puede ser universal, ni las denunciantes pueden elegir el territorio que más le convenga para presentar una denuncia. Lo que busca Julio Iglesias es tener acceso completo a la denuncia, a pesar de que el procedimiento todavía está en fase preprocesal, es decir, solamente en manos de la Fiscalía. Lo que le ha respondido la número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es que ahora no procede a admitir esta petición porque precisamente se está en un momento muy inicial. En casa de Herrero, Es Radio. Faltan amigos 24 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Les decía al principio que naturalmente nada nos preocupa más en este momento que el accidente ferroviario y las consecuencias tremendas, sobre todo empezando por el número de víctimas. Vuelvo a repetir que de momento hay 39 víctimas mortales confirmadas, pero sigue habiendo 33 desaparecidos, que es la cifra que a mí particularmente más me preocupa y lo que nos hace pensar, y así lo han reconocido algunas autoridades, por ejemplo Juanma Moreno, que desgraciadamente en las próximas horas el número de víctimas mortales se va a incrementar, ojalá que lo menos posible. Bueno, por lo tanto, nuestra preocupación dominante es las víctimas y hay que dedicarles la atención preferente. Por eso he pedido a Esther Nieto que nos cuente todo lo que sabemos en torno a la situación de las víctimas. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues para recordar las cifras, además de los 39 fallecidos que comentabas, la tragedia ferroviaria ocurrida ayer deja también un total de 122 personas que han sido atendidas por lesiones derivadas del accidente, de las que 43 permanecen a esta hora hospitalizadas, incluyendo 5 menores. Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en la UCI, aunque su vida no corre peligro, tal y como ha desvelado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Tenemos ahora mismo prácticamente todos los hospitalizados están bien, salvo 11 personas que están en la UCI, en 4 hospitales aquí de Córdoba, sí. Y de las 11 personas son 10 adultos y un niño. Un niño. Ahora mismo la información que tenemos es que el niño no corre peligro su vida, que evoluciona favorablemente, y también el resto de personas que están en la UCI. Por lo tanto, tenemos digamos, esperanza en que se recuperen lo antes posible. Los heridos más graves están siendo atendidos en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Casi todos los afectados han sido trasladados principalmente a hospitales de la provincia de Córdoba, el Hospital de la Cruz Roja, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Quirón, y solo algunos heridos se encuentran en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en Jaén. En Madrid, por su parte, también se ha desplegado un operativo de emergencia en la estación de la Puerta de Atocha para atender a algunos afectados que han sido trasladados a la capital en autobuses. El dispositivo se ha desarrollado junto a SAMUR, Cruz Roja y algunos psicólogos, y de hecho, según la jefa de guardia del SUMA 112, Almudena Crespo, sobre todo se ha prestado asistencia psicológica. Hemos hecho suma, en total ha hecho 9 atenciones, han sido 8 atenciones psicológicas y una atención médica leve. Vienen muy angustiados, con miedo y necesitan hablar y también escuchar y que les vayas orientando un poco, estar ahí con ellos.
Y bueno, a menos de 24 horas del trágico accidente emergen testimonios de pasajeros que han vivido en primera persona una noche de auténtica desesperación. Todas las víctimas coinciden en que han vivido una pesadilla, que están en estado de shock y que el miedo se apoderó de ellos en cuestión de segundos. Relatan escenas de gritos, total oscuridad y un impacto parecido a un terremoto. Entonces hemos empezado a notar como una turbulencia en un avión y que intentaba frenar, pero como que no podía al principio, y ya sí que ha empezado a dar frenazos. Se han caído pues las tablets, gente que estaba de pie se ha caído y demás, y ya hemos empezado a escuchar gritos como en vagones de atrás, y ya se ha ido la luz en nuestro vagón, no, era el último que tenía luz, pero en las 5, por ejemplo, ya no había luz, y ya han empezado a pedir sanitarios y nos han pedido que tuviésemos calma, pero que la situación parecía grave. Testimonios compartidos coinciden en que todo iba bien hasta que en décimas de segundo hubo un frenazo muy grande. Algunos pasajeros aseguran que apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de salir despedidos de sus asientos. La sensación de desconcierto fue inmediata y durante esos instantes muchos pensaron que no saldrían con vida. De repente ha empezado como a frenar y del golpe ha hecho un freno en seco, se ha apagado todo. Yo iba en los asientos del último coche, del vagón, y me ha desplazado y yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando. En primero notamos un frenazo fuerte, aunque nos mantuvimos en el sitio y no dio tiempo a reaccionar, cuando en décimas de segundo ya vino otro mucho más fuerte, que fue el que hizo que ya maletas, ropa y personas estuviesen totalmente esparcidas por el vagón. Otra superviviente, Lola, cuenta con voz entrecortada cómo salió despedida por el vagón. Al recuperar el sentido explica que se encontró con una escena de terror donde muchos intentaban escapar rompiendo las ventanas de los vagones. He salido despedida por el vagón. Cuando he podido levantarme estaba todo a oscuras, la gente chillando, han empezado a romper las ventanas, ya hemos visto que el vagón que iba delante de nuestra ya estaba cruzado. Y entre los relatos más desgarradores está el de Ana García Aranda, una joven de 26 años que viajaba en el vagón 7 de Lirio junto a su hermana, el novio de esta y el perro de ambas, Boro. Su hermana Raquel, de 32 años, está embarazada y, según cuenta Ana, se encuentra en estado crítico en la UCI. Tras el impacto, Ana encontró sin conocimiento a su hermana. Es una imagen que, tal y como explica entre sollozos, nunca olvidará. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos. Y intenté ir hacia mi hermana y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Empecé a gritárselo a todo el mundo, está embarazada, entonces cuando vinieron los bomberos pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella. Ella y su hermana son malagueñas, pero trabajan en Madrid. Ana es profesora en un colegio de la Sierra y Raquel es abogada y tiene un despacho. Habían ido a pasar el fin de semana con su familia a Málaga porque, según cuentan, su abuela no se encuentra muy bien. Raquel y Boro iban sentados juntos y Ana estaba 3 filas por delante en la parte derecha. La hermana de la herida sospecha que la gravedad de las lesiones de Raquel se debe a un intento de proteger a su mascota en el momento del choque. Pero una vez que su hermana no corre peligro, ahora Ana pide ayuda ciudadana para encontrar a Boro, un perro negro, mezcla de schnauzer y perro de agua, con el que convive desde hace 7 años. Y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también. Y por otra parte, Luis, hay muchos testimonios de supervivientes que hoy más que nunca dan gracias por estar vivos. La frase que más se repite es: he vuelto a nacer. Por ejemplo, María Jiménez es sevillana, pero cogió ayer el Lirio en Córdoba, viajaba sola y tras el accidente fue atendida únicamente, dice, por un ataque de pánico, algo que de por sí ya considera un milagro. La situación, la verdad es que era como una película de terror. O sea, los que tenemos solamente contusiones de cuello, de ataques de pánico, algo así, es que es un milagro, porque había gente que estaba muy mal, que salían con las cabezas ensangrentadas enteras, como escuchas que hay fallecidos, gente en parada, muchas roturas de cadera, o sea, que ha sido un milagro.
María iba en el vagón 4 y asegura que gracias a eso se salvó. Su relato se repite en otros muchos testimonios recogidos en las últimas horas, en los que los pasajeros destacan cómo la ubicación dentro del convoy fue clave para sobrevivir. Los que íbamos en el vagón 4 no tenemos ninguno daño grave. Da gracias porque me haya tocado en ese vagón, porque realmente ha sido suerte, y que me haya tocado en ese vagón y no 2 vagones más hacia atrás. Solo dando gracias a Dios que en nuestro vagón pues no ha pasado nada. La verdad que no podíamos evitar sentirnos afortunados, no parábamos de repetirnos que hemos tenido mucha suerte, porque la imagen era totalmente aterradora. Y entre los desaparecidos, por su parte, hay 33 personas y no podemos olvidarnos tampoco de este dato porque son muchos los familiares que buscan desesperados a sus seres queridos. Por ejemplo, Juan Barroso ha denunciado hoy ante los medios de comunicación la desesperación de su familia al no tener noticias de 4 de sus miembros tras el accidente. Juan asegura que ha recorrido todos los hospitales de Jaén y Córdoba, pero al no ser familiar directo, critica la falta de información por parte de las autoridades. Apareció su hija, la niña de mi primo, con 6 años, que está bien, le han cogido unos puntos en la cabeza, la niña salió por sus propios medios y ahora estamos buscando el resto, los 4 familiares que faltan. Y hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, Úbeda, todo, y todos los de Córdoba. Hemos dado 1000 vueltas ya por todos lados. Y ahora nos dicen que mi sobrino puede estar aquí. Y vengo aquí y me dice que como no soy familiar directo no me pueden dar los datos. ¿A dónde llegamos? En este país, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde hay que llegar? Bueno, estas son algunas de las historias personales que hemos podido recabar porque no queremos olvidar que detrás de cada cifra hay rostros, familias y vidas marcadas por una tragedia que permanecerá en la memoria de todos. Eso es lo prioritario, sin ninguna duda. Sabemos qué es lo que ha ocurrido. Lo que no sabemos es por qué ha ocurrido y además ya nos han contado los técnicos que tardaremos mucho tiempo en saber exactamente las causas de este accidente, aunque esa es la pregunta que más veces se ha formulado en voz alta durante las últimas horas. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? No tenemos una respuesta concreta, pero sí que podemos contarles todo lo que los técnicos nos han ido especulando a propósito de las causas de este terrible accidente. Lorena López Lobo. Es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, quien debe ahora arrojar luz sobre las causas del accidente ocurrido ayer por la tarde en Córdoba y será un trabajo arduo cuyas conclusiones se demorarán meses. Se trata de un organismo independiente creado en 2007 cuyos técnicos ya están sobre el terreno analizando las circunstancias, asombrados por el efecto del brutal impacto de los 2 convoyes a más de 200 kilómetros por hora que ha arrancado 400 metros de catenarias. Fruto de la colisión, el maquinista del Albia, un joven conductor con experiencia de 28 años, salió despedido decenas de metros. También Adif ha detectado varios tramos de vía rota ubicados exactamente a 180 metros de donde se encuentran los vagones del Albia, aunque en estos momentos no se puede determinar si es causa o consecuencia del siniestro. En sus primeras declaraciones anoche ante la prensa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que estamos ante un accidente que extraña a los expertos. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente porque, como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. El ministro aseguró ayer que parece descartado casi al 100% el error humano, que tampoco los trenes circulaban a velocidad excesiva y que el convoy de la compañía Irio de reciente adquisición fue comprado hace apenas 3 años y revisado hace 4 días, el 15 de enero. Información que ha ratificado esta mañana el presidente de la compañía italiana, Carlos Bertomeu. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Entonces, en una recta y el vagón 8, o sea, no por delante, ni un descarrilamiento, es un accidente extraño. Visiblemente emocionado, no ha querido especular sobre las causas del siniestro. Y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes y Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa que ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. ¿Cuál puede ser la causa que nosotros podamos identificar ahora? No nos debemos pronunciar y además no tengo criterio para pronunciarme.
están los expertos para eso. Lo cierto es que este tramo de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba es problemático y acumula hasta 8 incidencias en los últimos meses. La mayoría de estas cuestiones relacionadas con la señalización, aunque también había otras por un problema en la catenaria y por otro en las infraestructuras. De hecho, los problemas en esta línea llegaron al Senado el pasado verano por pregunta del Partido Popular. El Gobierno reconoció entonces haber atendido 2 incidencias técnicas que fueron subsanadas y el ministro Puente insistió ayer en que la vía había sido renovada el pasado mes de mayo. Esta vía, en la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Y, por supuesto, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante. Los propios pasajeros hacía tiempo que reportaban a través de las redes sociales inusuales y llamativas vibraciones que se experimentaban viajando en los trenes de alta velocidad en ese recorrido entre Andalucía y Madrid. Una mujer compartió este vídeo en noviembre de 2025 después de realizar un viaje de vuelta de Sevilla a Zaragoza. Vibraciones que los propios trabajadores de los trenes han certificado que ocurrían y que indicarían que la vía no está bien estabilizada. Lo explicaba en Telecinco Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Ahora están apareciendo informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no?, de las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera, producto de esas vibraciones. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Quejas que se suman a la alerta emitida el pasado mes de agosto por el Sindicato de Maquinistas, el SEMAF, quienes a través de un comunicado pedían a Adif una reducción de la velocidad máxima fijada a 250 km por hora en distintos tramos de la línea del AVE, incluido el 040, que pasa por Córdoba y por la zona del accidente. Las irregularidades e imperfecciones en la vía, decía el sindicato, provocaban que los trenes pegaran muchos botes y vibraran, lo que podía generar roturas en componentes. Así lo argumentaba entonces el secretario del SEMAF, Diego Martín. Lo que hacemos es solicitar que determinadas líneas o determinadas partes de esas líneas se reduzca la velocidad, porque sabemos que de 250 a 300 km por hora el esfuerzo y el uso intensivo de la infraestructura es mayor, es decir, hay un desgaste muchísimo mayor y es exponencial. Donde se están focalizando toda la inversión es en la de construcción o la renovación, y el mantenimiento está quedando un poco olvidado, que es el que al final causa todas las averías que sufrimos. Aunque desde la pandemia hasta hoy el esfuerzo inversor en mantenimiento de la red ferroviaria ha aumentado de manera notable en España, lo cierto es que en nuestro país el Gobierno ni siquiera llega a los 1.000 millones de gasto, un tercio de lo que dedican Francia e Italia, con muchos menos kilómetros de trazado. Bueno, y hay un asunto más del que ocuparnos para completar lo que es el relato informativo de lo que hasta ahora sabemos a propósito de esta terrible noticia, que tiene muy pocos prismas positivos. Lo que pasa es que sí que tiene uno que no quiero omitir, ya lo hemos comentado desde primera hora del programa de hoy, que es la reacción de la gente. La solidaridad que han mostrado, sobre todo todas aquellas personas que viven en Adamuz y que han estado desde el primer minuto dispuestos a llevar toda la ayuda posible y a sacrificar todas las horas de sueño necesarias para atender a las personas que lo necesitaban. Esta es la crónica de la parte positiva de esta terrible tragedia. Ángel Hernández. La solidaridad en Adamuz está siendo masiva y ejemplar. Vecinos y voluntarios se han convertido en una extensión de los equipos de emergencia desde el propio punto del siniestro hasta el pueblo, que se ha volcado con los afectados. En cuanto se supo que 2 convoyes habían chocado a pocos kilómetros del casco urbano, el pueblo entero se puso en marcha en el camino de tierra que lleva a las vías. Antes incluso de que se desplegara todo el dispositivo oficial, empezaron a aparecer los primeros coches particulares, los quads, las linternas. Julio Rodríguez fue uno de los primeros en llegar y así nos lo cuenta para Es Radio. Y yo y un amigo que fuimos los que primero llegamos, pues fuimos y ayudamos a gente a salir de los vagones y ayudar a gente a traer del último vagón hasta el sitio donde estaba la sede, digamos, donde había que traerlo, porque había gente que no podía andar o que no tenía zapatillas, y ayudamos, había 1,1 kilómetros de distancia y ayudamos a la gente a venir para acá.
Sí, porque nosotros llegamos los primeros y claro, allí no había manos suficientes para todo lo que había pasado. Entre ellos iba Gonzalo, lotero del pueblo, que subía y bajaba con su quad y su coche por un sendero estrecho, llevando a heridos y pasajeros en shock hasta donde sí podían llegar las ambulancias. Pude sacar a un chaval a la cuesta desde el fondo de la vía, que estaba, no sé si era 500 metros más o menos, ¿no, David? Y me lo he traído para acá, a cuesta, y lo de otra. Y lo tengo en mi casa, que está buscando la criatura a su padre, a su madre, y a un amigo suyo que venía con ella. La escena al llegar al tren era dantesca: metal retorcido, cristales por el suelo, maletas abiertas, el silencio roto por los gritos de los heridos y el sonido de las sirenas a lo lejos. Dentro de los vagones, muchos pasajeros describen el mismo escenario, mientras vecinos desde fuera del tren, sin pensárselo, rompían los cristales para entrar a socorrerlos. Yo me quedé fuera ayudando a varias personas y él sí que se subió al primer tren, a Lillo, se subió en el techo y estuvo sacando a gente, y luego fue al otro tren, cuando ya ese tren se quedó desalojado, fue hacia el otro tren. Yo también fui, pero yo ya ayudaba a gente que estaba fuera y a preguntar y demás, y él sí que entró dentro del vagón, y eso ya pisaba cuerpos, ayudaba a gente, le pedían ayuda. Cuando los servicios de emergencia terminaron de abrir camino, Adamuz ya se había convertido en una prolongación del operativo. El ayuntamiento habilitó de urgencia un local municipal donde Protección Civil empezó a recibir a los heridos leves y a los pasajeros. Hacía frío y lo que no estaba previsto en ningún protocolo lo completaron los vecinos. Aparecieron estufas, mantas, colchones, termos de café, bocadillos. Llegaron también voluntarios que se sentaron simplemente a escuchar a quienes no podían dejar de llorar. Pues estaban nada más que con linternas, con las luces de los coches, y me imagino que así sería más difícil identificar, ¿no? Dábamos un poco de chocolate caliente, colacao, café, agua, bocadillo y galletas, de todo, vaya, y estar con ellos un poquito. Cuando ya eran las 12 o por ahí, los autobuses empezaron a llevarse a la gente que tenía que llegar a Madrid, a la gente que tenía que llegar a Huelva y demás. Y a eso de las 3 de la mañana llegaron ya unos familiares de las últimas 3 chicas que quedaban aquí, que eran de Toledo, y ya cerramos el coro y ya nos fuimos a descansar. Desde ese improvisado refugio se organizó otra cadena silenciosa de cuidados. Hubo quien ofreció su casa para que una familia pudiera dormir, quien se llevó a un pasajero a ducharse y cambiarse de ropa, quien imprimió listas con nombres para localizar a los suyos. Desde la localidad cordobesa insisten en que el apoyo psicológico es fundamental ahora mismo. Al que durante la noche han ido llegando distintas personas, creo que en total 11, y allí teníamos un equipo de entre 10 y 15 personas que han ido llevando tanto mantas, kit de higiene, víveres, agua, cargadores móviles y sobre todo apoyo humano. Lo que más necesita ahora todas estas personas, con lo que se han vivido y con lo que están viviendo, la calidez y la cercanía de personas que le escuchan y que empatizan con el drama que están viviendo. La solidaridad se extendió también a los bancos de sangre. En Córdoba y localidades cercanas, los vecinos se volcaron masivamente para donar, llenando las salas hasta el punto de que las autoridades han asegurado que los bancos de sangre están completos. También llegan las imágenes de colas de horas en el Hospital Reina Sofía, donde cientos de vecinos han estado acudiendo escalonadamente a ayudar. Dicho hospital ayer por la noche activó a todo su personal para poder trabajar de manera más efectiva. El alcalde de Adamuz habla de orgullo y de agradecimiento cuando se le pregunta por la reacción del municipio. Insiste en que se movilizó todo el pueblo, poco más de 4.000 habitantes, volcados en que nadie se quedara sin un lugar donde sentarse, una manta o un teléfono desde el que avisar a casa. Mientras tanto, distintos ayuntamientos convocan minutos de silencio. Adamuz sigue con la mirada puesta en los hospitales, pendiente de la evolución de quienes aquella noche viajaban en el tren. Estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis vecinas porque desde el primer momento han tenido un comportamiento ejemplar. O sea, desde el primer momento se movilizó todo el pueblo para llevar las cosas que hacían falta. Sí, yo llegué de ver el primero allí, como lo he dicho. Sí. Aquello era terrorífico y además el asediar tren, el Arvia, el segundo tren que estaba más adentro,
fui yo y un policía local los primeros en llegar y las imágenes son dantescas, eso es algo que no se me va a borrar nunca. Yo le puedo decir de aquí, pues aquí están atendiendo a los familiares que vienen preguntando por sus familiares que viajaban en esos trenes y lo están atendiendo el equipo de psicólogos y psicólogas de la Cruz Roja. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como los Reyes han destacado públicamente la solidaridad mostrada por los vecinos de Adamuz y Córdoba, describiéndola como un ejemplo de humanidad en medio de la tragedia. Yo quiero agradecer la colaboración de todos, del ayuntamiento, de los vecinos que se han volcado en este magnífico pueblo, y del resto de administraciones, de los profesionales sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos que han hecho un trabajo anoche. Las imágenes eran muy impactantes, a mí desde luego me impactó, nunca había visto una situación así. El impacto ha sido muy fuerte y por tanto las consecuencias de ese impacto pues las estamos viviendo y las estamos viendo, ¿no? Y la vamos a ver a lo largo de los próximos días. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también. Esta solidaridad se extiende a toda la nación. Desde Madrid y otras ciudades, conductores de toda España, especialmente madrileños, se ofrecen en redes sociales para trayectos gratuitos hacia y desde Adamuz, recogiendo pasajeros varados o familias en hospitales. Y han salido desde las provincias de Jaén y Granada 3 ambulancias medicalizadas desde cada una de estas provincias. También estamos ya cargando y preparando material para atender a las personas que se han visto en el accidente afectadas. Estamos mandando kits de primera necesidad, mantas, aguas y también hemos activado ya a los equipos de guía psicosocial para acercarlos al lugar del incidente. Por otra parte, las redes sociales se han convertido en un tablero vivo de esperanza. Familiares y amigos difunden constantemente imágenes y datos de los desaparecidos con el objetivo de agilizar su localización en hospitales, refugios o entre los heridos leves. Miles de publicaciones con rostros, nombres, edades y últimos conocidos circulan por WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook, multiplicando los esfuerzos de búsqueda oficial y convirtiendo cada repost en una mano tendida hacia los que aún no aparecen.